Hola, en este video vamos a ver un test bench para el decodificador de 3 a 8 con habilitación activa en alto. Voy a abrir un proyecto, dado que ya lo hice para ganar tiempo. Voy a File, Open. Para abrir el proyecto tengo que buscar Project Files con la extensión MPF. Abro el proyecto y ya tengo los dos archivos, el de la descripción del decodificador y una parte del archivo del test bench, que es el que vamos a completar. Entonces abro ese archivo con File, Open, busco la extensión VHDL, elijo el del test bench, así tengo el editor del Model Sim con los colores que diferencian las distintas partes de la sintaxis. Como es un programa escrito en VHDL, va a contener siempre la library EEE, el package correspondiente. Luego la entidad, habíamos visto que la característica es que la entidad de un test bench no tiene ports ni generic. La arquitectura contiene instanciado como componente la descripción del decodificador de 3 a 8. Y después tenemos en forma, digamos, obligatoria 3 señales que son propias del test bench y que van a corresponder a los 3 ports que tiene nuestro componente. Para diferenciar las señales del test bench del resto de las señales, les pongo un guión bajo T al final. Van a ver que esto ayuda también en el momento de hacer la simulación con las formas de onda. Es muy útil tener identificado cuáles son señales de la descripción o cuáles son del test bench. Una característica también que teníamos al hacer test bench es que conviene darles un valor inicial a las señales. En una descripción esto no se podía hacer, porque el valor de las señales, como son cables, lo va a dar las señales que le inyectemos al dispositivo. En este caso es un programa lo que estamos escribiendo, que se va a ejecutar en la PC, entonces esas señales pueden tener un valor inicial. De hecho lo tienen. Si uno no les da un valor, el software les va a dar el valor por default, que es el menor en cada caso. Para Standard Logic el menor es undefinite, y para Standard Logic Vector es undefinite en cada elemento del vector. Entonces conviene que le demos un valor en nosotros. Así que con dos puntitos igual, como si fuera una constante o una variable, le asigno el valor 000 a las direcciones del port. A la habilitación la pongo como habilitada, por ejemplo. A la que no le asigno valor es a la salida. O sea, esta señal, acá es señal, o sea que puede ser entrada o salida, pero va a estar mapeada con la línea de port IO, que es una salida. Entonces, bueno, dejo que el software le asigne el valor por default. Cuando termine entonces con la parte declarativa de la arquitectura, después del begin, voy a la parte del cuerpo de la arquitectura. Vimos que lo primero que hacemos es instanciar el componente, que es el deco 3 a 8. La etiqueta para el instanciado la voy a llamar DUT, del inglés Device Under Test. Pueden poner cualquier nombre que les guste. Yo uso esta. El generic map, en este caso, como el componente no lo tenía, no lo necesitamos, tenemos solamente port map, y a las 3 líneas de port que tenía nuestro componente le vamos a asignar las 3 señales que acabamos de definir. O sea, A sub I va a estar mapeado con A sub T, N sub I mapeado con N sub T, y Y sub O mapeado con Y sub T. Luego teníamos un proceso obligatorio
porque necesitamos crear secuencialidad, dado que los programas son secuenciales y en VHDL normalmente no tenemos secuencialidad, para eso siempre usamos project. Entonces el proceso, para poder identificarlo cuando lo cerremos, le agregamos una etiqueta siempre con un nombre. Los voy a llamar siempre prueba, porque estamos probando la descripción, prueba process. Cuando lo cierro, en process prueba. Una particularidad de los procesos que usamos en este caso, en el test bench, es que no tienen lista de sensibilidad. ¿Por qué? La lista de sensibilidad contenía aquellas señales que disparaban el proceso. Pero en este caso no tenemos señales que disparan el proceso. Entonces, simplemente vamos a inyectar valores a las señales y se va a ir ejecutando. Así que no va con lista de sensibilidad, va process begin. A continuación es recomendable siempre poner report para sacar por la salida estándar de la computadora un mensaje. En este caso el mensaje es verificando el decodificador 3A8 y va encerrado entre comillas dobles. Son entonces caracteres ASCII. El report termina en el punto y coma, y antes del punto y coma tenemos siempre severity. Tenemos que decirle entonces en qué caso estamos. Por ejemplo, estamos en el caso de simplemente dar una información. Eso se llama note. Para terminar el proceso vamos a tener siempre otro report que diga verificación exitosa. En el caso en que no se haya cumplido ningún error, se va a llegar secuencialmente a esta sentencia. Y también es severity note. Y muy importante, antes de terminar el proceso, es esta sentencia wait. Wait espera que todos los procesos implícitos explícitos se hayan completado, que no haya ninguno esperando un tiempo para terminarse. Entonces, cuando se completaron todos los procesos, permite dar por terminada la simulación. El software se va a encargar de generar con nuestro test bench un programa ejecutable en la computadora, y con wait termina toda la simulación. Esta es la estructura de nuestro test bench. Ahora vamos a ver en detalle cómo verificar que esté bien, funcionando bien nuestra descripción del decodificador. Entonces, voy a empezar asignándole a la señal ENA del test bench, que es el que va a estar mapeado a nuestro dispositivo, un valor. Por ejemplo, no importa cuál le haya puesto como valor inicial, ahora puedo usar otro. Y justamente prefiero empezar con que esté inhabilitado el dispositivo. Entonces pongo ENA, es un proceso implícito, le asigno un 0, Standard Logic, termino un punto y coma. Y voy a asignarle entonces a las señales de direcciones, las address del decodificador, en este caso las que pertenecen al test bench, también un valor. Por ejemplo, siempre con el menor o igual, para asignar valores, como son es Standard Logic Vector con comillas dobles, le asigno por ejemplo el valor 4 en binario, que es 100, punto y coma. Muy importante es la siguiente sentencia. Recuerdan que entonces con el VHDL para simulación podemos modelar tiempos. Entonces hay una sentencia wait, es la segunda que vimos el wait sin ninguna otra información. Este es wait for, esperar por el tiempo que se le indica a continuación. Esperamos un nanosegundo para suponer que se están propagando las señales que acabamos de inyectarle al dispositivo. Y después que esperamos eso, entonces preguntamos si la salida es la esperada. Siempre es el mismo mecanismo. Asignamos valores que se llaman estímulos a las señales y verificamos la salida.
¿Cómo verificamos la salida? Habíamos visto que se usa la sentencia assert. Entonces, la salida, siempre la del test bench, es YT. Con el signo igual, la comparamos con el valor esperado. Entonces, es importante saber qué valores esperamos tener. En este caso, fíjense, si bien yo seleccioné la salida 4, el dispositivo lo puse en forma inhabilitado. Si está inhabilitado, quiere decir que al ser un decodificador, todas las salidas están en 0. Como tiene 8 salidas, entonces escribo 8 ceros. 5, 6, 7, 8. Entre comillas dobles porque es Standard Logic Vector. A continuación, tengo que poner report, porque si llegó a haber un error se va a ejecutar este report como el severity que viene a continuación, y yo tengo que saber dónde fue el error de todo el código. Entonces, entre comillas dobles, pongo que estaba activa la salida 4 cuando ENA estaba en 0. Bueno, pongo 0 directamente así. Ahora, sin coma y sin punto y coma, continúo en el renglón de abajo. Entonces ahí pongo severity. Y en este caso, ¿qué corresponde? Si se llegó a esta situación es que hubo un error. Si hubo un error, hay que abortar la ejecución del programa. Así que severity failure, termino en punto y coma. Bien, si no hubo ningún error, entonces hago otra prueba. Ahora, para hacer otra prueba, como en el test bench que ya vimos, copio directamente todo este código. Copio este código y cambio lo que corresponda. Por ejemplo, ahora quiero probar qué pasa cuando está habilitado. ¿Qué pasa cuando está habilitado? Entonces, y selecciono otra salida. Por ejemplo, la 3. Entonces pongo 0, 1, 1 en binario y aquí corrijo. Por un lado, la salida es la 3, por otro lado ENA ahora está en 1 y acá el problema es que no está activa. Bueno, ¿y con qué lo voy a comparar? Con que esté activa la 3, o sea un 1 en la 3 porque era activo en alto, 0, 1, 2, 3 es aquí. Entonces, si está habilitado y le digo que active la salida 3 en forma codificada 011, la salida va a tener que tener un 1 en la salida 3. Si falló, no está activa la salida 3 cuando estaba habilitado. Bueno, y así sigo viendo posibilidades. Si quiero probar todas las posibilidades, como tengo 3 entradas y una habilitación, tendría que hacer 16 combinaciones. No es necesario probar tantas combinaciones, basta probar algunas. Para no hacer largo el video haciendo más pruebas, directamente tengo acá ya hecho otras pruebas, así que lo copio en el código. Tiene la misma estructura que lo que vimos y lo pego. Bueno, entonces por ejemplo acá lo pongo inhabilitado y pruebo la salida 6, después lo habilito, pruebo la 7, después lo dejo habilitado y pruebo la 5. Fíjense que aquí está habilitado y en la siguiente volví a habilitarlo. Bueno, esto es
porque el código es más sencillo, sí, más claro, no más sencillo sino más claro. El programa se va a ejecutar una sola vez. No vale la pena optimizarlo. De todas maneras, como estoy asignando un valor a la señal y después el mismo valor, no cambiaría nada. En cambio queda mucho más claro. Y si después quiero cambiar de orden, por ejemplo, hay una sentencia que me parece, cuando la veo simulada, que me conviene ponerla en otro lado, mantengo el estado de habilitación o no. Si no hubiera escrito esa sentencia de habilitación, a lo mejor al cambiarla de lugar me queda inhabilitada, depende de cómo lo hubiera escrito en el caso anterior. Así que es mejor repetir código porque queda mucho más claro. Bueno, una vez escrito entonces el test bench, lo grabamos y lo compilamos. O sea, si lo tenemos seleccionado, ponemos compile en el menú superior, compile selected, y ya está compilado. Fíjense que nos informa que fue exitoso mucho antes de poner acá el símbolo verde. Ahora vamos a simular. Recuerden que para simular nos conviene abrir la ventana Wave, si no, no va a ser la simulación de las formas de onda. Vamos a Simulate, Start Simulation. En esta ventana seleccionamos Work, que es la carpeta de trabajo. En Work seleccionamos el Test Bench, ponemos OK. Ahora se abren varias ventanas. Bueno, en este caso se cerró la Wave. Vamos a cortar esta que no nos importa así. El código lo podemos cerrar, File, Close, y abrimos nuevamente la ventana Wave. Otra ventana que tenemos que abrir o nos conviene abrir es la Object. Ahí tenemos entonces las señales del test bench con sus valores iniciales. Fíjense cómo a la salida que no le di valor inicial está undefinite. Y vamos a la ventana Project. La ventana Project es esta, a seleccionar DUT, que es nuestro dispositivo bajo prueba. Fíjense que al seleccionar DUT en la ventana Object tenemos entonces las señales de nuestro dispositivo, no las del test bench, y estas son las que queremos ver en realidad. Entonces, en lugar de seleccionar DUT y poner en Add to Wave All Items in Region, porque puede ser que yo no quiera todos los ítems, puedo ir directamente a Object y a seleccionar aquellos que quiero ver, porque acá por ejemplo hay una señal auxiliar que no la quiero ver. Yo quiero ver mis entradas y mis salidas nada más, y además las quiero ver en un determinado orden. Entonces primero las voy a poner, podría elegir en qué orden pasarlas al panel donde están las formas de onda. Las voy a poner tal cual están, ven que las voy arrastrando, y después vemos otra forma de cambiar el orden. Bueno, ahí tengo las tres que quiero ver. Ahora, en general a mí me gusta ver primero la señal de habilitación y después las entradas. De hecho, si no está habilitado, no importa lo que valgan las entradas. Entonces, la cambio así, la resalto y la arrastro. Y ahí me quedó primero la de la habilitación. Bueno, no se nota mucho el nombre porque hay demasiada información. Entonces habíamos dicho que en la parte izquierda de la ventana de formas de onda, abajo, acá, un símbolo gris, tenemos entonces cómo cambiar a esta forma. Eso lo vamos a hacer siempre porque es más claro. Tenemos esta zona de mensajes, que es donde están los valores de las señales, están los valores iniciales antes de comenzar el proceso de prueba. Bueno, con todo preparado, entonces vamos a Simulate, Run All. Bueno, vemos que no nos gusta cómo nos quedó. ¿Por qué? Porque no está
todo el ciclo de simulación. Así que estando en esta ventana vamos a la lupita toda azul. Ahora tenemos el ciclo completo contemplado en nuestra descripción. Fíjense acá abajo que en realidad ya nos dijo que la verificación es exitosa y que pasaron 7 nanosegundos. Los 7 nanosegundos corresponden a las demoras de 1 nanosegundo que hay desde un valor que le puse a otro. ¿Cómo podemos comprobar acá? Fíjense que termina la simulación en 7000 picosegundos, o sea 7 nanosegundos. Bueno, estos corresponden a los valores, si se acuerdan, habíamos comenzado con en 0, acá está, inhabilitada el decodificador, y habíamos seleccionado la salida 4. Y como vemos, la salida es toda en 0 porque está inhabilitado. Después lo habíamos habilitado con 1, había seleccionado la salida 3 y vemos un 1 en la salida 3. Lo volví a inhabilitar, seleccioné la 6, vemos todo en 0. Luego lo dejé inhabilitado con 7, 5, 0, 2, y así podría ir probando los 16 valores. En el próximo video vamos a ver cómo hacerlo con una sentencia for. Ahora lo que les tengo que mostrar es cómo dar por terminada la simulación y cerrar el proyecto. Para dar por terminada la simulación vamos a Simulate en Simulation. Esto hay que hacerlo antes de cerrar el proyecto para hacer las cosas en forma ordenada. Podemos cerrar, por ejemplo, esta ventana con View. Entonces con View vamos a Web, ahí está cerrada. Para poder cerrar el proyecto necesitamos tener la Project Windows, si no, no lo podemos cerrar. Por ejemplo, supongan que yo voy a View y cierro Project Windows y me quedó nada más que la ventana Transcript. Alguna ventana tiene que haber siempre, puede ser esta u otra, pero tiene que haber alguna. Ya que estoy en la ventana Transcript y como quiero cerrar el proyecto y quiero limpiar toda esta ventana, hago clic derecho en el mouse, clear, y se limpió. Ahora quiero cerrar el proyecto, voy a File y no lo encuentro. Puedo cerrar Windows, van a ver que me va a decir que no puedo porque es la última. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es importante porque uno no encuentra cómo cerrar el proyecto, a veces por casualidad. Hay que tener la ventana Project abierta y ahora sí, si vamos a File, Close Project. Ok. Bueno, entonces en el próximo video, ya les dije, seguimos con el for. Muchas gracias, los espero.